Dibujando formas simples y editándolas podemos hacer formas complejas. Por ejemplo, trabajando con rectángulos, con polígonos, circunferencias, y utilizando la herramienta, por ejemplo, Trim, podemos hacer composiciones con distintos niveles de complejidad. En este caso, esta figura geométrica está compuesta por muchas entidades. Lo que podemos hacer es unirlas. En modificar está la opción Unión. Pico por ahí arriba, levanto el dedo del mouse, pico por ahí abajo y seleccioné absolutamente todas las entidades que componen esta geometría. Confirmo con Enter y uní todas las entidades. Vamos a crear un layer nuevo. Un layer, por acá tenemos el capa 1, capa 2. Vamos a agregar 1. Pico por ahí. Lo voy a llamar Hatch. O sombreado podría ser. Voy a darle un color gris. OK. Voy a cerrar esta ventana emergente. Me molesta que esa línea esté prácticamente en el eje Y. Voy a seleccionar esta entidad, ¿se ve? Y la voy a mover. Pico por acá y pico por ahí y la moví. La separé de los ejes simplemente porque me molestaba. Voy a poner como activo el layer Hatch, pero podría trabajar en cualquier otro. Da exactamente lo mismo. Voy a usar algún patrón de sombreado. Si yo pico por ahí donde dice Hatch o sombreado, vamos a ver que la cinta cambia. Aparecen otros iconos. ¿Qué es el sombreado? Básicamente lo siguiente. Tengo distintos patrones de sombreado por acá que son maneras de rayar áreas cerradas, darle textura. Voy a elegir sólido para que se vea bien lo que pretendo hacer. Si me sitúo dentro de esta figura geométrica y si la figura geométrica es completamente cerrada, es decir, no tiene fisuras, espacios separados entre sí que la abren al exterior, puedo picar sobre ella, confirmo con Enter, y lo que he hecho es pintarla, crear un sombreado dentro de ella. Si la figura geométrica fuese abierta, es decir, su perímetro no fuese totalmente cerrado, nosotros no podríamos hacer un sombreado, tendríamos serios problemas. Sólido no me reconoce un espacio interior para hacer el sombreado, y AutoCAD me arroja un error y me indica en dónde está la apertura. ¿Estamos? Entonces, condición para hacer el sombreado es que esté la figura geométrica completamente cerrada. Aquí lo que hice fue simplemente generar 3 cuadrados con el comando rectángulo. De esta manera tengo la certeza de que están completamente cerrados y les puedo aplicar un sombreado o un hatch. Vamos entonces nuevamente al comando sombreado. Recién usamos el patrón de sombreado sólido. Podemos usar cualquier otro, hay muchos patrones. Por ejemplo, este de líneas a 45 grados. Nuevamente, me posiciono en el interior, pico y el patrón se presenta. Hasta que yo no confirmo con la tecla Enter, ese patrón no queda definitivamente dentro del cuadrado. Vamos de vuelta, patrón sombreado, selecciono el mismo, selecciono el interior de otro cuadrado y voy a estudiar un poco las posibilidades de edición que me da el comando hatch o sombreado. Por ejemplo, escala. Yo puedo ampliar la escala, reducirla, escala de reducción menor que 1. El ángulo, puedo escribir el ángulo acá, o simplemente puedo hacer presión con el mouse, arrastrarlo y veo que va girando. Y el ángulo va cambiando.
La transparencia ahora no tiene sentido porque son líneas. Si fuese un patrón sólido, la transparencia se percibiría. No es el caso. Si estoy conforme con la disposición del patrón y con su escala, confirmo con Enter. Habíamos dicho que si con la línea de comando en blanco seleccionamos algún objeto, por una entidad, por ejemplo esa, vamos a ver algo que se llaman grips. Si nos posicionamos en un grip, picamos sobre él y levantamos el dedo del mouse y arrastramos el mouse, voy a quitar ortogonalidad, y arrastramos el mouse, vemos que ese grip se mueve con el cursor, en donde volvemos a hacer pick, cliquear con el botón del mouse, vuelve a anclarse el pick, el grip, en algún otro lugar del área gráfica. Voy a hacer control Z y deshacer ese movimiento. Esto nos va a servir para entender una de las restricciones que tiene el hatch. Vamos nuevamente al comando hatch. Vamos a elegir, por ejemplo, ese que está por ahí, ARB88. Pico en su interior. Vemos que nos han quedado los grados del hatch anterior. Directamente puedo escribir y escribir 0 por ahí, anotar 0. La inclinación es 0 y puedo jugar con la escala. 1, por ejemplo, a ver. No, demasiado grande. 0.5. Sigue siendo grande. 0.01. Ahí estamos. Esa es la escala. Acá hay una posibilidad que nos da este comando, que es la de determinar si es asociativo o no. El icono asociativo en estos momentos está seleccionado. Si yo lo deselecciono, este hatch no va a ser asociativo con su perímetro. Vamos a ver qué es eso. Confirmo con Enter. Si pico en el borde del hatch, me posiciono sobre uno de estos grips. Muevo el mouse nuevamente. Muevo el mouse. Veo que el hatch sigue manteniendo las dimensiones de lo que era su contenedor, la figura que lo contenía. Presiono la tecla Escape para no ver más los grips. Mientras que en estos dos casos, el hatch sí se adaptaba a su perímetro. Pico por acá, muevo ese vértice del cuadrado, vuelvo a picar por allá y veo que el hatch, el sombreado interior, se adapta a su perímetro. Es decir, que esa condición de que sea o no sea adaptable me lo da la asociatividad. Si lo tengo seleccionado, este sombreado siempre va a ser asociativo por más que yo modifique su perímetro. Si no lo tengo seleccionado, va a ocurrir lo que pasó acá. Es decir, que el hatch va a permanecer con dentro de los límites de lo que era su contenedor gráfico, la figura geométrica que lo contenía al inicio del comando. El hatch o sombreado es una entidad más. Si yo lo selecciono, puedo presionar la tecla suprimir, delete o en el teclado y eliminarlo. Puedo ir al comando mover, selecciono únicamente el sombreado, confirmo con Enter, punto de inicio del movimiento, por ejemplo, puede ser ese, punto final aquel, y lo moví. Puedo rotarlo, puedo escalarlo, puedo hacer todas las ediciones que hacía con cualquier otra entidad geométrica. Lo que puedo hacer también es cambiarlo de layer. Puedo seleccionarlo, vengo a Home, despliego la persiana de layers y por ejemplo elijo la capa 2. Y lo que hice fue cambiarlo de capa. Obviamente que si apago esta capa, el sombreado se va a apagar con ella. Si yo pico sobre él, vuelve a cambiar la cinta que está por acá arriba con los iconos y puedo editarlo. Es decir, yo podría rotar el ángulo nuevamente, podría cambiar la escala 0.5, Enter, se hace mucho más chiquitito. Inclusive hasta podría cambiar el tipo de sombreado. Bueno, en algunos me da error por la escala. Puedo elegir ese, por ejemplo, y dejarlo por ahí. Una vez que estoy conforme con los cambios que hice, confirmo con Enter. Ahí lo tengo, Escape. Hay distintas maneras de seleccionar el perímetro que me va a definir el hatch. Por ejemplo, vamos nuevamente a hatch, a sombreado. Si yo elijo picar un punto interior, que es lo que estuvimos haciendo hasta ahora, AutoCAD me va a reconocer los límites
de una figura geométrica cerrada cuando yo simplemente, sin hacer presión con el mouse, transite, se ve con el cursor, por el interior de esas figuras geométricas. Voy a poner Escape y voy a salir de acá. Vamos a ingresar nuevamente al comando. Otra manera es seleccionando la figura geométrica. Si yo selecciono la figura geométrica, AutoCAD reconoce que es una figura cerrada y propone hacer el hatch ahí adentro. Nuevamente puedo tildar asociatividad, despliego la persiana con los distintos tipos de sombreado, puedo elegir sólido, por ejemplo, confirmo con Enter y tengo el hatch definido. Cuando el hatch está compuesto por figuras regulares, por ejemplo, hay patrones como el de los ladrillos o quizás el de ángulos, que está compuesto por pequeñas L's regulares. Yo si selecciono por acá, bueno, en este caso quedó bastante ordenado, pero podría setear el origen, es decir, quiero que la grilla geométrica que define este patrón inicie, por ejemplo, en ese punto, en ese ángulo del perímetro, de la figura perimetral, que en este caso es un cuadrado. Entonces, selecciono el origen del hatch, vengo por acá, pico, selecciono origen, ahí, muevo el cursor hacia adentro y veo que el hatch está comenzando perfectamente alineado con esos dos lados, con ese punto. Pico ahí, confirmo con Enter y mi hatch ha quedado alineado.